Hola a todos, soy el Dr. César Ferreira y hoy vamos a hablar sobre traumatismo de tórax. Los objetivos de la presente clase son conocer las lesiones traumáticas a nivel torácico que ponen en riesgo la vida en forma inmediata y diferida, y las maniobras que nosotros podemos realizar en diferentes situaciones para poder mantener con vida al paciente hasta llegar a un centro asistencial. Desde el punto de vista epidemiológico, se tratan de lesiones con importante morbilidad y mortalidad. Tengan en cuenta que el trauma cerrado menos del 10% requiere cirugía y del penetrante un 15 o un 30% requieren cirugía. Lo que tiene de importante además este tema es que gran parte de las lesiones con riesgo vital se identifican durante la evaluación primaria, o sea, durante el ABCDE. Por lo tanto, aquellas lesiones que pueden estar comprometiendo tanto lo ventilatorio, lo circulatorio por trauma torácico, nosotros lo vamos a poder encontrar, sospechar o incluso aplicar alguna maniobra durante esta evaluación primaria. Se trata de un tema importante sin duda, ya que el 80% de los politraumatizados en nuestro país tienen lesiones cerradas. Nosotros debemos evaluar, buscar elementos que nos hagan sospechar de una lesión torácica, ya que en la mayoría de los casos no va a presentar una lesión externa que sea de clara identificación. Por lo tanto, primero que nada tenemos que tener claro el concepto de las cavidades que alojan sangre, esas cavidades que de presentar una lesión y un sangrado pueden llevar al paciente a un estado de shock. Esos son el tórax, que es lo que nos compete en el tema de hoy, abdomen, pelvis y miembros. Y el otro sector donde nosotros podemos encontrar sangre y que pueden comprometer lo circulatorio en el paciente son sangrados en el piso, como por ejemplo por una amputación traumática o demás. En cuanto al trauma torácico, las lesiones a dicho nivel generan tanto un compromiso ventilatorio como circulatorio. A nivel ventilatorio, una alteración entre la relación ventilación-perfusión. Esto puede ser debido tanto a contusión, colapso alveolar o hipovolemia. Y se puede desarrollar hipercapnia, incluso acidosis respiratoria. En el caso del compromiso circulatorio se debe al shock hipovolémico, que puede llevar a una acidosis metabólica, incluso al desarrollo de un taponamiento cardíaco o un hemotórax. O sea que cuando nosotros nos presentamos a tratar o a resolver un problema en un paciente, o a evaluar un paciente con un trauma torácico, tenemos que tener presente que está comprometido, o puede estar comprometido tanto lo ventilatorio como lo circulatorio. El trauma de tórax, por tanto, puede comprometer no solo lo ventilatorio, o sea, lo B, y lo C, como ya dijimos, sino que también puede haber un compromiso del A. Por lo tanto, en el ABC ya estamos haciendo una evaluación de todo lo ventilatorio y lo circulatorio en conjunto. Entonces, ¿qué aspectos debemos evaluar o qué elementos debemos tener presente cuando realizamos la evaluación del ABC? En el A, la permeabilidad de la vía aérea, ver si el paciente ventila o no, si presenta ruidos respiratorios o la presencia de cuerpos extraños, evaluar en caso de traumatismo maxilobucofacial las características del mismo y si existe o no algún compromiso del eje visceral del cuello que pueda estar explicando un compromiso del A. En el B, fundamental evaluar la frecuencia respiratoria, si hay un murmullo alveolovesicular presente, si este MAB es positivo y bilateral y presentan las mismas características, o hay algún patrón que nos pueda hacer sospechar que existe una lesión o un compromiso en la cavidad torácica. Evaluar la amplitud de ambos campos pleuropulmonares, si esa amplitud es simétrica o asimétrica, y evaluar también la presencia de timpanismo. A veces esa característica en el ámbito prehospitalario, en la situación de calle, es difícil de determinar, pero es un elemento más que nos puede ayudar o a orientar en el diagnóstico. Evaluar mediante inspección lesiones contusas o penetrantes a nivel torácico, y no menos importante, cuando nosotros esto podemos evaluarlo tanto en el A como en el B, la presencia de distensión de los vasos del cuello, una ingurgitación yugular, que nos esté hablando de un aumento de la presión a nivel torácico, y estar hablándonos de, por ejemplo, un hemotórax hipertensivo o de un tamponamiento cardíaco. Durante el C es fundamental evaluar los pulsos, la frecuencia, la característica del mismo, la coloración y la temperatura de la piel, si es una piel húmeda, si es seca, las características del relleno capilar, si está retrasado o no, evaluar la presencia de sangrados externos, y evaluar también la posibilidad de sangrados internos, en este caso la cavidad torácica, para no olvidar las demás cavidades como son abdomen, pelvis y miembros. Recuerden que el shock
más importante, o el más frecuente que presentan los pacientes politraumatizados, es el shock hipovolémico. Entonces, ¿qué signos y síntomas nos orientan a nosotros que estemos ante una lesión torácica? La presencia de disnea, polipnea, dolor, cianosis, la excitación o agresividad, que puede verse a una hipoxemia, la depresión de la conciencia y los ruidos respiratorios. Todos estos elementos nosotros los vamos a evaluar, y su presencia nos va a hacer sospechar que estamos ante un compromiso torácico. Entonces, vamos a ver las lesiones según afecten el A, el B o el C. Dentro del A tenemos las lesiones laringotraqueales u obstrucciones de la vía aérea. Dentro del B vamos a hablar sobre el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto y el tórax inestable. Y dentro del C, el neumotórax masivo y el taponamiento cardíaco. En cuanto al A, las lesiones laringotraqueales van a presentar o van a manifestarse con disnea y estridor, edema en la región, parálisis recurrencial por lesión. A nivel de la piel vamos a ver una herida externa, eso va a depender también si se trata de una lesión penetrante o contusa, dificultad en la respiración sin duda, ruidos respiratorios y demás. Si nos encontramos en una situación como la imagen de la foto, es fundamental, primero que nada, el objeto que está empalado, mantenerlo en esa posición, siempre que no esté obstruyendo completamente la vía aérea. Y en caso de que haya una obstrucción, habría que evaluar la posibilidad de realización de maniobras, como por ejemplo la cricotiroidotomía. Esta maniobra nosotros no la vamos a ver en el curso, pero es una maniobra de salvataje, de rescate, cuando hay una obstrucción en la vía aérea superior, y ninguna otra maniobra permite liberar dicha obstrucción. En estos casos, cuando hay un compromiso a este nivel, lo crucial, lo fundamental, es evaluar la posibilidad de una vía aérea definitiva a través de la colocación de un tubo endotraqueal. En cuanto al neumotórax hipertensivo, en este caso hay una lesión a nivel de la pleura parietal o visceral que oficia como una válvula unidireccional. Nosotros a nivel pulmonar tenemos una pleura que recubre el pulmón, una pleura parietal y una pleura visceral, y entre ambos hay un espacio que es virtual, el cual se vuelve real cuando se llena de líquido o aire. En este caso estamos hablando de una lesión a nivel de la pleura parietal o de la pleura visceral que funciona u oficia de válvula unidireccional. ¿Qué significa esto? Que con cada ventilación ingresa aire por esa válvula, ¿sí? Por ese desperfecto, por esa lesión. Ese aire se aloja en la cavidad pleural, pero no sale, o sea, la válvula permite el ingreso de aire, pero no la salida. Eso va a implicar que con cada esfuerzo respiratorio se vaya acumulando cada vez más aire en el espacio pleural, con la consecuente alteración de la mecánica ventilatoria. Esto va a generar un desplazamiento del mediastino, con disminución del retorno venoso y compresión del pulmón contralateral. ¿Sí? Ustedes ven ahí, durante la inspiración, en la imagen, como el aire entra, ya sea por un desperfecto en la pleura parietal o visceral, se aloja en la cavidad pleural, y cuando la persona expira, exhala, el aire no sale de ese espacio, sino que tiende a acumularse. El diagnóstico de un neumotórax hipertensivo es clínico. Es constante la presencia de polipnea, falta de aire y dificultad respiratoria. Esos van a estar presentes siempre. La ausencia de un MAV y el timpanismo o la percusión pueden o no estar presentes y nos van a orientar. Y luego las demás características, como el dolor torácico, la desviación de la tráquea, ¿sí? Sobre todo si ya es un neumotórax hipertensivo que ha evolucionado, la ingurgitación yugular, la taquicardia, la hipotensión y la cianosis son elementos que no son constantes, pero también nos ayudan a englobar el diagnóstico. La imagen que ustedes ven ahí, la radiografía que ven ahí, es una radiografía de un neumotórax hipertensivo a la derecha, y claramente esto no debemos esperar a tener una imagen como esta para concluir que el paciente está desarrollando un neumotórax, ya que es una situación muy grave que requiere una maniobra para su resolución. Nosotros lo que vamos a hacer en el ámbito prehospitalario es descomprimir esta situación, descomprimir este neumotórax, y en el ámbito hospitalario se va a resolver la causa que lo está generando. ¿Cómo nosotros vamos a solucionar o en forma transitoria esta situación para poder lograr que el paciente llegue a un ámbito hospitalario? Es con la descompresión.
Nosotros lo vamos a hacer mediante la utilización de una aguja, un catéter, el cual va a ser colocado sobre el borde superior de la costilla inferior en el segundo espacio intercostal de la línea medio clavicular del hemitórax afectado. En las últimas actualizaciones de lo que es trauma de paciente politraumatizado y trauma de tórax, se ha visto que esta maniobra puede no resultar eficaz, sobre todo si es un paciente, una víctima con demasiada masa muscular. Se ha visto que puede fallar la maniobra, ya que el trocar no llega hasta el espacio necesario para poder liberar este aire acumulado en el espacio pleural. Por lo tanto, se está comenzando a cambiar el procedimiento y se está proponiendo la realización del mismo a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Se ha visto que a dicho nivel la maniobra es mucho más eficaz y presenta mejores resultados. El tratamiento definitivo de esta situación es la colocación de un tubo torácico para evacuar el aire o líquido que haya a dicho nivel. Nosotros no estamos resolviendo el problema, estamos pasando de un neumotórax hipertensivo a un neumotórax simple. Estamos mejorando en forma transitoria la mecánica ventilatoria, la ventilación del paciente, para poder llegar a un centro asistencial y hacer un tratamiento definitivo de la lesión que está generando este problema. Aquí lo que tienen es una imagen a su izquierda y de una tomografía de tórax, donde se ve el espacio, el espesor de la pared torácica, cuando estamos a la altura del segundo espacio intercostal, y a su derecha una tomografía también de tórax, donde se ve el espacio de la pared torácica al nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Ustedes ven que el grosor a dicho nivel es mucho menor, por lo tanto estaría acorde a una maniobra mucho más eficaz que la realizada en el segundo espacio intercostal. La siguiente lesión que compromete el B son el neumotórax abierto. Esta es una lesión en la pared torácica que es igual o mayor a 2 tercios el diámetro de la tráquea. O sea, de ser igual o mayor a 2 tercios del diámetro de la tráquea, con cada inspiración, el aire, en lugar de ingresar por la vía aérea superior, va a ingresar por el defecto. Recuerden que nosotros cuando ventilamos hay una diferencia de presiones, y el aire va a ir por el sector que le genere menor resistencia. En este caso, al ser la lesión de igual tamaño, más grande que el diámetro traqueal, el aire va a ingresar por el desperfecto a nivel torácico. Esto va a generar una alteración en la mecánica ventilatoria muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en el ámbito prehospitalario para resolver esta situación, o para, más que resolverlo, mantener al paciente estable hasta llegar a un centro asistencial? Es la colocación de un parche de 3 puntas. A nivel del defecto colocamos un parche con algún material que sea solidario con la ventilación, o sea, algo de nylon, un pedazo de bolsa o algo que se mueva con cada ventilación. Lo que nosotros queremos es que durante la inspiración ese desperfecto se tape, y cuando el paciente expire, ese desperfecto permita la salida del aire. Ahí ustedes pueden ver la colocación de un parche, que en realidad, si prestan atención, no sería la colocación adecuada, como ustedes lo ven ahí, ya que debería quedar libre el sector más declive. O sea, en este caso sería hacia la izquierda, nosotros estamos viendo al paciente de frente. ¿Por qué debería ser el sector en declive el que debe estar libre? Porque en caso de que haya sangrado o pérdida de líquido de dicho nivel, para que no se acumule en el parche que nosotros estamos colocando, sino que permita el drenaje hacia el costado. O sea que la colocación del parche de 3 puntas, con material acorde, nos permitiría a nosotros mejorar la mecánica ventilatoria del paciente. Obviamente no estamos resolviendo el problema, este paciente va a requerir lo antes posible la colocación de tubo de tórax, y el tratamiento definitivo va a ser un tratamiento quirúrgico que cierre dicho desperfecto. La siguiente lesión que compromete el B es el tórax inestable. Esto implica un traumatismo a nivel torácico que genera lesión en 2 o más costillas en 2 o más lugares, generando que dicho sector de la cavidad torácica se vuelva independiente del resto del tórax. Y además de presentar una alteración, una ventilación de tipo paradojal a dicho nivel, la consecuencia de este
de este tipo de lesión, más que la fractura costal está dada en el traumatismo, en la lesión que se genera a nivel pulmonar. Esa contusión pulmonar que ustedes pueden ver ahí en la radiografía de tórax, puede llevar al paciente a una hipoxemia grave. En esta situación, lo que nosotros podemos hacer en el ámbito prehospitalario puede ser colocar un parche a dicho nivel, no con el objetivo que nosotros veíamos en el ejemplo anterior, sino para tratar de evitar o contener ese sector desvinculado del resto de la parrilla costal, para tratar de mejorar la mecánica ventilatoria, para poder tratar de mejorar el estado del paciente. Hay una alteración grave, como les decía, en la mecánica ventilatoria, y es fundamental mantener los signos vitales dentro de parámetros normales. O sea que, al igual que todos los demás pacientes politraumatizados, aplicar oxígeno de alta presión, tratar de mantener una saturación de oxígeno entre los niveles normales y trasladar al paciente al centro asistencial lo antes posible. Luego, las lesiones traumáticas de tórax que comprometen el C, tenemos el hemotórax masivo. Esta es una acumulación de sangre y líquido en el hemitórax comprometido que va a generar un compromiso en la mecánica ventilatoria. Se trata de una acumulación de sangre que va a ser de igual o mayor a 1,5 litros, o también se puede confirmar o hacer diagnóstico una vez colocado el tubo de tórax, que haya un gasto a través del mismo de unos 150 o 200 mililitros por hora. La causa más común de este tipo de lesión es una lesión penetrante con daño de vasos sistémicos o iliares. También puede deberse a trauma cerrado. Recuerden que lo más frecuente es la presencia de traumatismos cerrados y pueden generar este tipo de lesión. El hemotórax masivo va a generar un compromiso tanto ventilatorio como circulatorio. El paciente va a desarrollar signos y síntomas de shock. Va a evolucionar a un shock si nosotros no actuamos rápido o más que nada si no trasladamos al paciente a un centro asistencial para que se resuelva el problema. Clínicamente el paciente se va a presentar con elementos de shock, va a haber un MAP ausente en el hemitórax comprometido, va a haber matidez a la percusión por la acumulación de sangre a dicho nivel, y las venas del cuello nosotros las podemos ver tanto planas como distendidas. No vamos a evidenciar una ingurgitación yugular cuando el paciente ya se encuentra en un estado de shock, pero en las primeras etapas podemos llegar a evidenciarlo. Esta ingurgitación yugular se debe a que el aumento en la presión a nivel torácico impide el adecuado retorno venoso y se manifiesta de esa forma. Ya cuando el paciente está en shock, esto no es evidenciable. Vamos a tener que restituir el volumen, fundamental la administración de fluidos en estos pacientes, pero el tratamiento definitivo va a ser una toracotomía, primero que nada una descompresión en el ámbito hospitalario con un tubo de tórax, y luego una toracotomía para resolver el problema. La siguiente lesión, manifestación o compromiso a nivel torácico es el taponamiento cardíaco. Una lesión torácica que compromete el C, y se debe a la acumulación de sangre o líquido en el saco pericárdico. Es un espacio, al igual como veíamos en la pleura pulmonar, es un espacio que es virtual y que se vuelve real cuando se llena de líquido, en este caso de sangre. Se debe sobre todo en mayor frecuencia a lesiones penetrantes. La clínica va a estar dada por un pulso disminuido, o sea, la mecánica cardiovascular va a estar comprometida, el corazón va a verse comprimido por el acúmulo de sangre a dicho nivel, y va a alterar la mecánica de movimiento. Va a generar, por tanto, como les decía, un pulso disminuido. Las venas del cuello pueden estar distendidas por esa dificultad en el retorno venoso, ausente si el paciente está en hipovolemia, y los ruidos cardíacos a la auscultación los vamos a evidenciar alejados. El tratamiento en el ámbito prehospitalario es más que nada un tratamiento, como vimos en algunos de los casos anteriores, un tratamiento de sostén, ¿sí? Primero que nada asegurar la vía aérea, una correcta ventilación y oxigenación, y reanimación con volumen, que en muchos casos suele mejorar la hemodinamia hasta llegar a un centro asistencial. El tratamiento en emergencia va a ser la realización de una pericardiocestesis, la cual va a ser diagnóstica porque nos va a confirmar que estamos ante un taponamiento cardíaco, y va a ser terapéutica porque va a mejorar la mecánica del paciente, su hemodinamia.
Esto está indicado sobre todo cuando hay una inestabilidad y un deterioro brusco de la hemodinámica del paciente. El tratamiento definitivo va a ser el tratamiento quirúrgico que cierre dicho desperfecto. Algunas manifestaciones, algunas situaciones especiales de lesión torácica o que nos podemos encontrar también en el traumatismo de tórax son la asfixia traumática o lesión por aplastamiento. Esto ocurre cuando hay una lesión, un trauma sostenido a nivel torácico que genera aumento de la presión vena cava superior. Esto va a generar una dificultad en el retorno venoso de la cabeza y de las partes altas del torso, puede llevar incluso al desarrollo, si esta presión es mantenida durante demasiado tiempo, puede llevar al desarrollo de un edema cerebral. Aparecen petequias, rubicundez y, bueno, como les decía, edema cerebral en caso de que no se quite dicha presión a nivel torácica. Lo bueno de esta situación, por así decirlo, sería que en la mayoría de los casos es leve y que tiene una buena respuesta al retirar la compresión y elevar la cabeza del paciente. O sea que tienden a resolver una vez que nosotros quitamos el mecanismo que lo está generando. Y nos vamos a centrar en tratar todas esas lesiones asociadas a esa compresión a nivel torácico, de ese trauma torácico, que pueden presentar cualquiera de las lesiones que vimos con anterioridad. La otra situación es el enfisema subcutáneo. Esta situación nos debe hacer nosotros pensar en lesión de la vía aérea. La imagen que ustedes ven ahí es la misma paciente antes y después de resolverse esta situación. Esa característica que ustedes ven en la primera foto es la presencia de aire en los espacios subcutáneos, ¿sí? Esto es por la lesión justamente de la vía aérea. Es un cuadro autolimitado, una vez que ese aire en los planos subcutáneos se absorbe, se resuelve, y más que nada nosotros, como la presencia de esto nos debe hacer sospechar una lesión de la vía aérea, debemos tratar de buscar algún patrón o algún elemento que nos haga pensar en un neumotórax. Si es un neumotórax hipertensivo, ya vimos lo que podíamos nosotros hacer para tratar de resolver la situación hasta llegar a un centro asistencial, y se va a enfocar sobre todo el tratamiento a resolver el problema que esté generando esta situación. Bien, vimos hasta ahora en la clase reciente el trauma torácico y cómo este puede comprometer tanto lo circulatorio como lo ventilatorio. Vimos que en algunas situaciones, como por ejemplo el neumotórax hipertensivo o el tórax abierto, la lesión abierta de tórax, podíamos hacer maniobras en el prehospitalario que podían mantener estable al paciente hasta resolver el problema en un centro asistencial. Bien, cualquier duda que ustedes tengan, tienen la plataforma EVA para consultarnos, y de lo contrario nos estaremos viendo en las actividades prácticas.